Para el cuarto ejercicio, el enunciado nos dice: un refrigerador de 110 kilogramos se encuentra en reposo en el piso. El coeficiente de rozamiento estático entre el refrigerador y el piso es de 0,60 y el coeficiente de rozamiento dinámico entre el refrigerador y el piso es de 0,40. La persona que empuja al refrigerador trata de moverlo con una fuerza de 400 newton. Determina la magnitud de la fuerza de fricción que existirá entre la parte baja del refrigerador y el suelo. Entonces aquí para este ejercicio tenemos el siguiente diagrama. El refrigerador tiene una masa de 110 kilogramos y se le aplica una fuerza para moverlo de 400 newton. El coeficiente de fricción estático es de 0,60 y el de fricción dinámica o cinética es de 0,40. Por diagramas de fuerza, nos piden hallar la fuerza de fricción ejercida sobre el refrigerador. Entonces puede ser la fuerza de fricción estática, es decir, antes de que se empiece a mover, y la fuerza de fricción dinámica. Entonces, por el diagrama de fuerzas, tenemos aquí el eje Y y aquí el eje X. Entonces, se le aplica una fuerza de 400 newton hacia la derecha, esto sería F, y a su vez hay una fuerza de fricción opuesta que la vamos a llamar F sub R. Ahora, para el diagrama de fuerzas en Y tenemos que el refrigerador ejerce una fuerza gravitacional, es decir, el peso, y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie contra la que está apoyado el refrigerador y que es opuesta al peso. Entonces, en este caso, para calcular tanto fricción estática como fricción dinámica, necesitamos hallar la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, en este caso, ya no ejercerse ninguna otra fuerza por parte de la superficie ni sobre el objeto en el eje Y, va a ser igual a el peso. Es decir, van a tener la misma magnitud. Entonces, el peso del objeto sería la masa por la gravedad, que sería 110 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos daría 1078 newton. Esta sería la fuerza normal. Ahora, vamos a calcular primero la fricción estática, porque esta sería la primera fricción que se debería romper. Es decir, que esta fuerza tendría que ser mayor a esta fricción para que el objeto se pueda desplazar. Entonces tendríamos el coeficiente de fricción estática, que es 0,60 por 1078 newton. Esto es igual a 646,8 newton. Entonces, esta sería la fuerza de fricción estática. Esta fuerza de fricción estática, como dijimos, es la que, se debe vencer esta fuerza para que el objeto se pueda desplazar. Entonces, si nos fijamos, la fuerza que se le aplica al objeto para desplazarlo son 400 newton y la fuerza de fricción estática es 646,8 newton. Entonces, si nos fijamos, 646,8 newtons es mayor que 400 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza esta fuerza de empuje que se le ejerce al objeto no es suficiente para vencer esta fuerza de fricción estática.
Es decir que, por más de que la persona empuje con esta fuerza, el objeto no se va a mover. Entonces, como no va a haber desplazamiento, entonces no hay fuerza de fricción dinámica, ya que la fuerza de fricción dinámica es la que ejerce la superficie sobre el objeto, pero cuando éste ya está en movimiento. Y al no haber movimiento, debido a esto, pues no se puede calcular esta fuerza. Entonces, esta sería la respuesta que se correspondería a la fuerza de fricción estática.